La almirante Rachel Foster permaneció inmóvil ante la enorme ventana de visualización del ETS Hyperion. Su reflejo le devolvió la mirada. Su cabello gris estaba cuidadosamente atado hacia atrás. El uniforme del comandante estaba impecable como siempre. Detrás de ella, la tripulación del puente trabajaba en silencio concentrado. Sus dedos bailaban sobre pantallas holográficas. «Muéstrame el sistema Centurión de nuevo», ordenó. Su voz era firme a pesar de la ira que ardía en su pecho. La pantalla principal cobró vida y reveló una escena que la hizo apretar la mandíbula. Enormes naves de la Confederación se cernían sobre el mundo natal del Centurión como buitres. Los alienígenas de abajo habían sido una raza pacífica. Su tecnología apenas alcanzaba su propia luna cuando la Confederación llegó con falsas promesas de avance y prosperidad. «Ampliar sector 7», Rachel ordenó. La imagen se amplió y mostró líneas de centuriones siendo conducidos a naves de transporte. Sus 4 cuerpos armados se movían lentamente, claramente drogados para evitar la resistencia. La Confederación lo llamó elevación asistida, un término elegante para la esclavitud. El teniente Mark Wilson, su oficial táctico, se acercó con un panel de datos. «Almirante, hemos confirmado operaciones similares en los 3 centuriones. Colony Worlds, la Confederación, ya ni siquiera intenta ocultarlo. Rettel tomó el blog, aunque apenas necesitó leerlo durante 30 años. La humanidad había observado desde las sombras cómo la Confederación despojaba mundo tras mundo de sus recursos y personas de las que había aprendido de cada observación, construyendo su fuerza mientras la Confederación permanecía ignorante de las verdaderas capacidades de la Tierra. ¿Estado de la flota?, preguntó devolviendo el blog. Los 30 leviatanes reportan listos. Almirante, el ETS Némesis y Emis han completado sus calibraciones finales de armas. Podemos comenzar la operación Apagón. Cuando el comando de la Tierra dé la orden, Rettel asintió recordando el día en que la humanidad detectó por primera vez la presencia de la Confederación. Habían captado sus señales por accidente. Un investigador junior de SETI llamado Danny Peters casi se había caído de su silla cuando decodificó la primera transmisión, pero en lugar de anunciarse, los líderes de la Tierra habían tomado una decisión sin precedentes de mirar y esperar. La ventana de visualización se atenuó automáticamente cuando un fragmento de hielo cercano captó la luz del sol distante. Aquí en la nube Orca, el Hyperion y sus naves hermanas habían entrenado y preparado escondido entre los innumerables cuerpos de hielo. Cada nave era un triunfo de la ingeniería humana. 15 kilómetros de aleaciones avanzadas y tecnología de manipulación de la gravedad que los sensores de la Confederación no pudieron detectar. Mensaje del general Cooper. El almirante anunció la oficial de comunicaciones. Amy Parker, el Comando Luna ha completado su revisión final. Están fijando el cronograma de la operación. Rettel se volvió para mirar a su tripulación del puente. Cada rostro mostraba la misma determinación que sentía. Todos habían visto los registros, docenas de especies despojadas de sus recursos, su gente, su dignidad. La Confederación se cree intocable. Su red de comunicación une 10.000 mundos en un imperio de explotación. Pase al general a mi sala de preparación. Rachel ordenó caminar hacia la pequeña oficina adyacente al puente BR. La puerta se cerró detrás de ella con un suave silbido. El holograma de David Cooper apareció sobre su escritorio. Su piel oscura se veía ligeramente azul en la proyección. Rachel, es hora de que el Consejo revise la situación del siglo. Esto cruza la línea que trazamos. Acordamos, Rachel dijo sentándose. ¿Cuánto falta para que nos movamos? 72 horas. Lo llamamos Operación Apagón. Las 30 naves atacarán simultáneamente. Eliminan sus centros de comunicación FTL antes de que puedan reaccionar. Sin una comunicación más rápida que la luz, su imperio se fragmentará. Rachel se permitió una pequeña sonrisa. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. David terminó. Esto es para lo que construimos los leviatanes. Por eso esperamos, observamos y aprendimos. El comando de la Tierra está transmitiendo las coordenadas finales ahora. Buena casa, Rachel. Mientras el holograma se desvanecía, Rachel regresó al puente. La tripulación miró hacia arriba expectante. Envíen un mensaje a todas las naves. Ella ordenó. La operación Apagón comienza en 72 horas hoy. Veremos mañana. Le mostraremos a la Confederación que la humanidad no se quedará de brazos cruzados mientras los inocentes sufren. Se volvió hacia la ventana de visualización mirando a otro. Pronto, los fragmentos de hielo pasarían a la deriva. Pronto, estas naves abandonarían sus escondites. Pronto, la Confederación se enteraría de que su gran pesadilla se había vuelto más fuerte. En silencio justo debajo de sus narices. Pronto, 10.000 mundos se oscurecerían y en esa oscuridad surgiría la esperanza para todas las especies que la Confederación había pensado que podían esclavizar sin consecuencias. Rachel Foster se permitió una pequeña sonrisa más. La paciencia de la humanidad estaba a punto de dar sus frutos. El general David Cooper se encontraba en la sala de reuniones principal del Comando Luna. Su uniforme oscuro contrastaba marcadamente con las paredes blancas a través de las ventanas reforzadas del bosque. La Tierra colgaba como una joya azul contra el negro del espacio. Alrededor de la gran mesa circular estaba sentado el Consejo Militar de la Tierra.
12 hombres y mujeres que representaban a las fuerzas de defensa combinadas de la humanidad. Damas y caballeros, David comenzó a activar la pantalla holográfica de la sala. La operación Apagón comienza en 48 horas. Es hora de que veas exactamente qué proyecto ha creado Prometeo. El aire sobre la mesa se llenó con la imagen de una nave enorme, incluso como un holograma. Su tamaño era impresionante. Varios miembros del consejo se inclinaron hacia adelante en sus asientos. El acero clase Leviatán David continuó 15 km de largo impulsado por 3 singularidades cuánticas artificiales armadas con armas que rompen las leyes de la física como las entiende la Confederación. La almirante Susan Wright levantó la mano. ¿Cuántas tenemos listas? 30 David respondió viendo sus ojos agrandarse. Construido en secreto en toda la nube Orca durante los últimos 20 años, cada uno capaz de enfrentarse a una flota de batalla entera de la Confederación. Cambió la pantalla para mostrar la red de comunicaciones de la Confederación, una red de luz que se extiende a través de miles de asistentes estelares. Su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. Confían completamente en comunicaciones más rápidas que la luz para controlar su imperio. Vamos a quitarles eso. El holograma se acercó a uno de los centros de la red. Aquí es donde su arrogancia trabaja a nuestro favor. Creen que su tecnología es tan avanzada que nadie podría desafiarlos. Sus sistemas de defensa están diseñados para detener ataques de plasma con armas de energía y explosivos convencionales. El coronel Brian Martínez habló, pero no usamos ninguno de esos, ¿verdad? David sonrió. No les mostramos, doctora Evans. Doctora Karen Evans, la jefa de la división de armas del proyecto Prometeo, se puso de pie. Su bata blanca y llamativa se destacó. Entre los uniformes usamos la gravedad misma como nuestra arma. La Confederación nunca persiguió la tecnología de manipulación de la gravedad porque pensaron que era imposible, por eso nunca verán esto venir. Presionó un botón y el holograma mostró una simulación. Un leviatán de acero apareció cerca de un centro de la Confederación. Una ola de espacio distorsionado se extendió desde la nave y todo a su paso simplemente se arrugó. De un solo disparo, dijo Karen con orgullo. Eso es todo lo que se necesita. Sus escudos no pueden detenerlo porque deforma el espacio que ocupan sus generadores de escudos. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde. David tomó el control nuevamente. Atacará todos sus principales centros de comunicación exactamente al mismo tiempo. Sin advertencias, sin demandas, sin posibilidad de adaptarse. 30 naves, 30 objetivos, 30 segundos para cambiar la galaxia. Y después de esto vino del general John Baker. Su voz era seria. Después de que transmitimos un mensaje en todos los canales restantes, les decimos que la humanidad ha terminado de ver sus crímenes, dejándolos esclavizar a los pacíficos. Razas terminaron de dejar que despojaran al oso de todo el mundo. La habitación quedó en silencio mientras David dejaba que sus palabras se asimilaran. Estas personas habían visto todos los informes, vieron las grabaciones de las naves de la Confederación esclavizando poblaciones enteras, habían pasado años preparándose para este momento, y Aid se apresuró a entrar en la habitación y le entregó a David el datapad. Lo leyó rápidamente. Su expresión: noticias sombrías del sistema Sentry, anunció que la Confederación ha comenzado a procesar la población, están separando familias, alejando a los niños de sus padres. Suena familiar. Murmullos enojados llenaron la habitación. La historia de la Tierra tenía demasiados capítulos oscuros similares. Ahora estaban viendo a los extraterrestres repetir los peores errores de la humanidad. Sé que algunos de ustedes cuestionaron si teníamos derecho a actuar como la policía de la galaxia. David, dijo Q tranquilamente, pero les pregunto, ¿tenemos el derecho de no actuar? Tenemos el poder de detener esto, tenemos la responsabilidad de detener esto. Miró a cada miembro del consejo a los ojos. Hace 30 años, cuando detectamos por primera vez sus señales, podríamos habernos anunciado, podríamos haber intentado unirnos a su federación. En lugar de eso observamos, aprendimos, construimos nuestra fuerza, y ahora vamos a mostrarles por qué ese fue el mayor error que nunca supieron que cometieron. Los miembros del consejo se pusieron de pie uno por uno. No había necesidad de votar, no había necesidad de más discusión. El tiempo para hablar había terminado. Envíen un mensaje a todas las naves. David ordenó. La operación Apagón se confirma en 48 horas. Recordamos a la galaxia que incluso el mal triunfa, solo cuando la gente buena no hace nada. Despedidos. Mientras el consejo salía, David miró hacia atrás, a la imagen de la Tierra colgando en el espacio. Pronto, muy pronto, la humanidad pisaría el escenario galáctico, y su entrada sería una que la Confederación nunca olvidaría. La teniente Emma Wright caminó por los pasillos curvos del ETS Nemesis, sus pasos resonando en el piso de metal. A su alrededor la enorme nave zumbaba con poder los sistemas de disrupción cuántica, que logró en este momento. Casi un cuarto de los 15 kilómetros de longitud de la nave se estaban calentando para la prueba más grande que la humanidad haya enfrentado. Informe de estado, gritó mientras entraba en la bahía de ingeniería principal. La sala era enorme y se extendía por varias cubiertas en su centro. 3 singularidades artificiales colgaban en campos de contención. Sus superficies negras parecían devorar la luz a su alrededor. El ingeniero jefe Pete Miller levantó la vista de su consola.
Los 3 núcleos de energía están funcionando perfectamente. Señora, las armas de gravedad están cargadas y listas. Podríamos alcanzar nuestro objetivo ahora mismo si tuviéramos que hacerlo. Emma asintió mientras revisaba las lecturas ella misma. El Nessus había sido su hogar durante 5 años. Ella conocía cada sonido que hacía, cada vibración en su sala, hoy se sentía diferente. Ansiosa, lista. Teniente. Directo al puente. Su grieta de comunicación crepitó. Mensaje de prioridad del comando. El puente del Némesis era más pequeño de lo que la mayoría de la gente esperaba. El capitán Alan Rogers creía en mantener a su tripulación de comando cerca cuando Emma entró. Estaba de pie en la pantalla táctica principal con su primera oficial Sarah Wilson. El teniente Alan dijo que acabamos de recibir nuestras coordenadas finales del objetivo. El centro secundario de la Confederación en Proxima Centauri aparentemente lo han estado usando para coordinar sus operaciones esclavas en este sector. Emma estudió la pantalla. El centro estaba fuertemente defendido, escudos de energía, cañones de plasma, plataformas de defensa automatizadas, todas inútiles contra lo que llevaba el Némesis. ¿Cuántas naves de la Confederación en el área?, preguntó Sarah. Trajo otra pantalla, 3 cruceros pesados, una docena de naves más pequeñas, aproximadamente el estándar para un centro importante. No esperan ningún problema. ¿Por qué lo harían? Alan sonrió sombríamente. Hasta donde saben, no hay nadie aquí capaz de amenazarlos. Eso cambia en 24 horas. La guía de la nave Diana habló a través de los altavoces del puente. Atención a todos, esta es la alerta de 24 horas. Todos los departamentos comienzan las secuencias de preparación final. Esto no es un simulacro. En toda la enorme nave, más de 5,000 miembros de la tripulación se movieron con un propósito en la bahía médica. El doctor Kevin Martínez revisó sus suministros una última vez en la bahía de combate. Los pilotos realizaron controles finales en sus interceptores de unidad de gravedad. En los comedores, los cocineros prepararon comidas adicionales para las tripulaciones que trabajaban turnos dobles. Emma regresó a ingeniería, donde sus equipos estaban repasando sus listas de verificación. El sistema de disrupción cuántica era su responsabilidad. Cuando llegara el momento, sería su mano la que estaría en los controles. Oye, jefe, llamó a Pete. ¿Recuerdas cuando probamos este sistema por primera vez? Pete se rió. ¿Te refieres a cuando accidentalmente convertimos ese asteroide en un pretzel? Buenos tiempos, pero hemos recorrido un largo camino desde entonces. Tuvieron las primeras pruebas de armas de gravedad. Habían sido más crudas, destructivas que controladoras. Ahora podían identificar sus efectos hasta el nivel molecular. El centro de comunicaciones de la Confederación no sería destruido, se desactivaría de manera perfecta y precisa. La tableta de Emma emitió un pitido con un mensaje de prioridad. La abrió y encontró un video de su hermano en la Tierra. Estaba un profesor mostrando a sus alumnos el cielo nocturno en algún lugar allá arriba. Estaba diciendo que tu hermana y mucha gente valiente están a punto de hacer historia, van a ayudar a hacer de la galaxia un lugar mejor. Emma sintió que se le cerraba la garganta. Todos tenían familia en casa, todos tenían gente, estaban protegiendo a la Confederación. Tuvieron que ser detenidos antes de que encontraran la Tierra, antes de que podrían añadir a la humanidad a su lista de especies esclavizadas. Comprobación final de sistemas. Diana anunció el informe de todos los departamentos. Estado de preparación. Uno por uno llegaron los informes. Armas listas, motores listos, médicos listos, seguridad lista, ingeniería, informes de ingeniería, todos los sistemas listos. Emma dijo claramente: el sistema de disrupción cuántica está preparado y estable en el puente. El capitán Rogers recibió el informe final. Envíen mensaje al comando del ETS Némesis, está listo para la operación apagón. Esperamos las órdenes finales de lanzamiento. Emma caminó hacia la plataforma de observación, uno de sus lugares favoritos en la nave. La vasta oscuridad del espacio se extendía ante ella, esparcida con estrellas distantes. En menos de un día, 30 naves como la Némesis emergerían de su escondite, atacarían simultáneamente el corazón del poder de la Confederación, y la galaxia nunca sería la misma. Comandante Stephen Hall se paró en el puente del ETS Vanguard, observando el cronómetro de cuenta regresiva marcar hacia cero. Su nave colgaba en el vacío del espacio. Escondido detrás de una pequeña luna, su objetivo, el centro de comunicación principal de la Confederación en Proxima Centauri, flotaba hacia adelante como una flor de metal gigante. Sus P estaban cubiertos de matrices de transmisión que conectaban miles de WHs alienígenas. 5 minutos para la operación apagón, anunció el ojo de la nave. Todas las manos a las estaciones de batalla. Luces rojas destellaron por toda la nave. Maset Steven vio a su tripulación moverse con deficiencia practicada. Nadie habló, excepto para transmitir la información necesaria. Actualización de tráfico de la Confederación, informó la oficial de comunicaciones Jenny Boyd. 3 naves de transporte a granel acaban de salir de FTL, probablemente más esclavos para sus campos de trabajo.
La mandíbula de Steven se apretó no y nunca contra un atus de nuestras armas de gravedad cargadas y listas, respondió el oficial de armas Mike Duncan. El objetivo está bloqueado, atacaremos su centro de control principal primero, luego las matrices de transmisión. El temporizador llegó a 2 minutos. Steven abrió un canal para toda la nave. Este es el comandante en 2 minutos, hacemos historia en 2 minutos, mostramos a la Confederación que sus acciones tienen consecuencias. Cada persona en esta nave lo sabe que está en juego. Hagámoslo. 1 minuto, Steven pensó en todo el entrenamiento, toda la preparación. 30 años de observación, aprendizaje y construcción habían llevado a este momento. 30 segundos. Llamaron a la IA. El motor de pliegue cuántico giraba hacia arriba. La cubierta zumbaba bajo sus pies. El motor de pliegue los haría saltar instantáneamente a su objetivo al pasar todos los sistemas de alerta temprana de la Confederación. 10 segundos. 9-8. Steven agarró los brazos de su silla de comandante. 3, 2, 1. Marca espacio giró alrededor de la vanguardia por una fracción de segundo. Steven sintió que lo estaban dando vuelta al revés y luego estaban allí, apareciendo directamente sobre la torre de control central del centro. Múltiples contactos, gritó el oficial de sensores Dan Reynolds. 5 cruceros de la Confederación. 8 fragatas. 12 plataformas de defensa. Están levantando escudos. Es demasiado tarde, dijo Steven con calma. Dispara armas de gravedad. Ejecuta el patrón alfa. Los puertos de armas de la vanguardia se abrieron. No hubo rayo, ninguna explosión, ningún espectáculo dramático, solo una onda en el espacio que se extendió como una ola cuando tocó la primera nave de la Confederación. La nave se arrugó como papel. Sus escudos, diseñado para detener la energía y la materia, no hizo nada contra la deformación del espacio en sí. La primera ola fue exitosa. Mike informó que se estaba moviendo hacia objetivos secundarios. Más ondas se extendieron desde las plataformas de defensa de la vanguardia. Retorcido en chatarra, las matrices de transmisión del centro se plegaron sobre sí mismas. Las naves de la Confederación intentaron disparar de vuelta, pero sus rayos de plasma se curvaron sin causar daño y quedaron atrapados en la gravedad de la vanguardia. Sir Fields llamó a Jenny para recibir informes similares de todos los demás puntos de ataque. La operación apagón está funcionando. Los centros están cayendo en su pantalla táctica. Steven observó cómo los puntos de luz comenzaron a parpadear en la cara de la Confederación. Cada luz representaba una comunicación FTL. Centro de Icación. Cada oscuridad representaba otra pieza del control de la Confederación, que se escapaba. Transmisión entrante del centro. Jenny informó que nos están rogando que dejemos de ofrecer negociar no negociaciones. Steven respondió que tuvieron su oportunidad, eligieron ser tiranos, envíeles nuestro mensaje preparado, y luego complete la operación. La onda de gravedad final de la vanguardia golpeó la torre central del centro. El metal gritó. Mientras se retorcía, los núcleos de energía apagaron la estructura Maset, se oscureció el centro. Está neutralizado. Mike confirmó que no hubo víctimas. Tal como planeamos. Steven asintió. Habían calibrado deliberadamente sus armas para deshabilitar, no destruir la humanidad. No comenzaría su surgimiento en el escenario galáctico con muertes innecesarias. Señor Jenny dijo. Su voz se llenó de asombro. Los informes que llegan de todos los equipos de ataque. La operación, el apagón está completo. 29 de los 30 objetivos neutralizados perfectamente. El último tuvo algunas complicaciones menores, pero aún así fue exitoso. Steven miró su pantalla táctica, donde una vez hubo una red de luz que conectaba 10.000 mundos de la Confederación, ahora había oscuridad por primera vez en siglos. El hierro del Imperio, el agarre se había roto. Envía un mensaje al almirante Foster, ordenó a la vanguardia que informara, misión cumplida, esperamos más órdenes. Mientras su tripulación comenzaba la evaluación de daños y las suites perimetrales, Steven caminó hacia la ventana de observación. El hub roto colgaba en el espacio ante ellos, un monumento al primer paso de la humanidad en el escenario galáctico. Veamos cómo intentan explicar esto a sus mundos esclavos. Ahora murmuró, la era del dominio indiscutido de la Confederación había terminado, la era de la humanidad había comenzado. La capitana Lisa Martínez estaba parada en su puesto en el puente de los ETS Aramis, viendo la historia desarrollarse en sus pantallas tácticas. La enorme pantalla mostraba la red de comunicaciones FTL de la Confederación, o lo que quedaba de ella, donde una vez hubo miles de puntos de luz conectados. Ahora había principalmente oscuridad. Informe de estado, gritó con voz firme a pesar de la emoción que sentía. Todos los objetivos principales están oscuros, respondió el oficial de navegación Ben Foster. La disrupción cuántica funcionó perfectamente. Toda su red de comunicaciones FTL está inactiva. Lisa sonrió mientras veía las últimas luces parpadear. Los semis habían sido diseñados específicamente para monitorear patrones de comunicación. Podían ver la confusión extendiéndose.
A través del espacio de la Confederación en tiempo real recogiendo miles de llamadas de socorro reportadas la oficial de comunicaciones, Kelly White, todos en canales sublumínicos, están tratando de averiguar qué sucedió. Nadie parece saber quién los golpeó o cómo a través de la ventana principal Lisa podía ver su propia obra. El centro de comunicación regional, que desactivaron colgado muerto en el espacio sus matrices de transmisión una vez brillantes, ahora retorcidas en sombras inútiles. 3 naves de la Confederación flotaron cerca sus sistemas codificados por las armas de gravedad. ¿Qué están diciendo?, preguntó Lisa, genuinamente curiosa sobre cómo la poderosa Confederación estaba manejando su primera derrota real. Kelly ajustó sus auriculares. La mayoría de los mensajes son de pánico y confusión. Los mundos esclavos se están dando cuenta de que sus amos no pueden comunicarse entre sí. Algunos ya están hablando de rebelión. ¿Alguna palabra del sistema Centu? Sí, la cara del capitán Kelly se iluminó. Los centurianos están luchando sin órdenes del comando central. Las fuerzas locales de la Confederación no saben cómo responder. La tripulación del puente compartió miradas de comprensión. Esto era exactamente lo que habían planeado. Para aislados unos de otros, las piezas individuales del imperio de la Confederación serían manejables. Su rígida estructura de mando era convirtiéndose en su debilidad. Mensaje del almirante Foster, anunció Kelly. El Hyperion está en posición. Están listos para transmitir nuestro anuncio a todos los canales sublumínicos restantes. Lisa asintió. Este fue el momento en que habían practicado para ponerlo en todas las pantallas. El rostro del almirante Foster apareció en cada pantalla. Se veía tranquila, poderosa y muy humana. El mensaje estaba siendo transmitido a cada mundo de la Confederación, que aún tenía comunicaciones en funcionamiento. A la Confederación Galáctica. Foster comenzó su voz clara y firme: no nos conoces, hemos observado desde las sombras mientras construías tu imperio de esclavitud y explotación. Hemos visto cómo tratan a las personas, razas pacíficas. Hemos sido testigos de sus crímenes. Hoy que termina, Lisa lavó las caras de sus tripulaciones mientras escuchaban. Todos sabían estas palabras de memoria. Habían practicado este momento en innumerables simulaciones. Su red de comunicación más rápida, que como ha sido neutralizada. Foster continuó su capacidad para controlar 10.000 mundos. Muere hoy a esos mundos que esclavizaron. Son libres a esas razas que oprimieron. La ayuda está llegando al liderazgo de la Federación Confederada. Esta es su única advertencia. Intente reactivar su red y responderemos con una fuerza abrumadora. El mensaje continuó, pero la atención de Lisa se vio atraída por su pantalla táctica. Cada vez aparecían más señales sublumínicas. Los mundos esclavos comenzaban a comunicarse entre sí. Las naves militares de la Confederación intentaban mantener el orden, pero sin una coordinación central. Estaban luchando una batalla perdida. El capitán gritó sin seguridad jefe Ryan Cooper: estamos detectando múltiples levantamientos de esclavos en sistemas cercanos. Los centurianos ya tomaron el control de 3 naves de la Confederación. Lisa sintió una oleada de orgullo. Por eso habían atacado la red de comunicación en lugar de objetivos militares. Dejen que los pueblos oprimidos luchan sus propias batallas. Con el campo de aviones finalmente nivelado, nueva señal del comando de la Tierra. Kelly informó que debemos mantener la posición y monitorear el sector. Aquí las naves de ayuda humanitaria ya están en camino a los sistemas Sentry. Caminando hacia la ventana gráfica, Lisa vio como un grupo de naves esclavistas liberadas pasaban cojeando junto a los semis. Sus tripulaciones probablemente todavía estaban tratando de entender qué había sucedido. Como sus poderosos opresores habían sido humillados en un solo día. Envíen un mensaje a todos los departamentos, ordenó. Bien hecho a todos, pero manténganse alerta. La Confederación no aceptará esto. Fácilmente intentarán contraatacar. Sonrió levemente. Déjelos intentarlo. Los leviatanes de acero de la humanidad estarían esperando. La galaxia estaba cambiando, y ellos estaban aquí para asegurarse de que cambiara para mejor. En la distancia, otra estación de retransmisión de la Confederación colgaba oscura contra las estrellas. Otra pieza de su imperio inutilizada por la tecnología de la humanidad. El día 10.000 mundos, cuando la oscuridad era solo el comienzo. La almirante Rachel Foster estaba en el centro de comunicaciones Hyperion, rodeada de pantallas que mostraban cientos de mensajes entrantes de toda la galaxia. Había sido 48 horas desde la operación Apagón. El poderoso imperio de la Confederación estaba en caos. Reproduce las últimas transmisiones que ordenó. Escuchemos cómo están respondiendo. El primer mensaje vino de un comandante militar de la Confederación, sus rasgos alienígenas retorcidos por la rabia. Esto es alto comandantesa. Todas las fuerzas que reciben esto convergen en el centro de Próxima. Debemos restaurar las comunicaciones. El segundo fue de un grupo de centurianos liberados a los guerreros desconocidos que nos ayudaron. Nuestra gente es libre. Los campamentos de esclavos están vacíos. Los guardias corrieron cuando perdieron contacto con sus amos. Mensaje tras mensaje llegaron. Algunos estaban enojados. Amenazas de los funcionarios de la Confederación. Otros eran celebraciones de mundos liberados. Muchos simplemente estaban confundidos, preguntando qué había pasado con su galaxia. Hora de la fase 2. Rachel dijo: comience a transmitir en todas las frecuencias. Su oficial de comunicaciones Amy Parker asintió y presionó varios controles. Su almirante en vivo. Cada receptor que funcione en el rango escuchará este retel. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Sus palabras serían traducidas a todos los idiomas conocidos en la galaxia. Gente de la galaxia, soy la almirante Rachel Foster de la Defensa de la Tierra para la Fuerza. Hace 2 días desactivamos el control de la Confederación sobre ti.
Ahora te ofrecemos una opción. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se absorbieran en las pantallas a su alrededor. Podía ver que su mensaje llegaba a más y más mundos para aquellos que fueron esclavizados. La Tierra está lista para ayudarte a reconstruirte. Ofrecemos comida, medicina y protección mientras recuperas tu independencia. Nuestras naves te defenderán de cualquier intento de represalia de la Confederación. Ya llegaban informes de naves de guerra de la Confederación que intentaban mantener el control de los mundos esclavistas, pero sin comunicaciones más rápidas que la luz, no podían coordinar sus esfuerzos. Cada nave estaba sola. Poblaciones enteras de antiguos esclavos enojados al ejército de la Confederación Retel, continuó endureciendo su voz. Su imperio está terminado. Los hemos observado durante 30 años, conocemos sus tácticas, su tecnología, su debilidad. Pónganos a prueba, y fallará. Varios de sus comandantes ya han probado sus naves, ahora flotan impotentes a través del espacio. En una pantalla cercana podía ver los restos de 3 cruceros de la Confederación. Habían intentado atacar al Hyperion hace una hora. La batalla había durado menos de 5 minutos. Para aquellos mundos de la Confederación que desean la paz, abandonen sus formas de esclavitud, acepten a sus vecinos como iguales, ayúdennos a construir una mejor galaxia, los recibiremos como amigos. El teniente Wilson se acercó con un datapad al almirante. Estamos recibiendo respuestas. 17 mundos de la Confederación ya están ofreciendo rendirse, están pidiendo términos. Retel asintió. Habían esperado esto algunos mundos de la Confederación nunca habían apoyado completamente la crueldad del Imperio, ahora tenían una excusa para separarse, y finalmente dijo en el transmisor al líder de la Confederación, nave escondida en sus enclaves protegidos, tienes una elección: dimitir pacíficamente y enfrentar la justicia por sus crímenes, o perderlo todo tratando de defender su imperio corrupto. No habrá una tercera opción. Le hizo una señal a Amy para que terminara la transmisión. A su alrededor las pantallas seguían mostrando el caos extendiéndose por la galaxia, pero era caos controlado, caos planeado. La humanidad había pasado décadas preparándose para este momento. Mensaje del Comando de la Tierra. Amy informó que las primeras naves humanitarias están saliendo del sistema Salul, ahora suministros médicos, alimentos, materiales de construcción, todo lo que los mundos liberados necesitarán. Rachel sonrió. Este era el verdadero propósito de la Operación Apagón, no solo para romper el poder de la Confederación, sino para ayudar a construir algo mejor en su lugar. El almirante teniente Wilson gritó. Gran flota de la Confederación reunida en el Sector 7, parece que están tratando de coordinarse usando señales de velocidad de la luz. ¿Cuántas naves?, preguntó Rachel con calma. 37 naves de guerra están en un curso de intercepción. Rachel asintió a su tripulación del puente. Bueno, entonces, mostrémosles por qué es una mala idea. Preparen armas de gravedad. Es hora de recordarles que nuestra primera demostración fue suave en comparación con lo que realmente podemos hacer. Los motores del Hyperion cobran vida alrededor de la galaxia. Otro acero. Los leviatanes se movían a su posición para proteger a los liberados, deteniendo las represalias de la Confederación. Una nueva era estaba comenzando y la humanidad se aseguraría de que comenzara bien. El coronel Robert Chen observó desde el puente del ETS Prometheus cómo otra nave de suministros aterrizaba en el mundo natal de los centuriones. Habían pasado 2 semanas desde la Operación Apagón, y la galaxia estaba cambiando más rápido de lo que nadie había esperado. Informe de estado sobre la distribución de ayuda. Llamó a su oficial de logística, Mary. El hijo será mejor de lo planeado. Sir Mary respondió revisando sus pantallas. Los centuriones se han organizado rápidamente. Ya están ayudando a distribuir suministros a sus colonias exteriores a través de la ventana gráfica. Robert podía ver la superficie del mundo de los centuriones donde alguna vez hubo campamentos de esclavos. Ahora hay hospitales temporales y viviendas. La flota humanitaria de Rose Earth había llegado solo 3 días después del apagón de comunicaciones, trayendo esperanza con ellos. Un mensaje del Consejo de Centuriones informó. El oficial de comunicaciones Jack Turner los invita a su primera asamblea libre en 50 años. Robert sonrió. Había estado trabajando con los centuriones desde el momento en que terminó la Operación Apagón. Su determinación de reconstruir lo había impresionado profundamente. Dígales. Sería un honor para mí que respondiera cualquier actualización sobre las fuerzas de la Confederación en este sector. El último remanente se rindió esta mañana. La jefa de seguridad, Linda Morris, respondió sin órdenes de su alto mando. La mayoría de ellos optaron por retirarse en lugar de luchar. La pantalla táctica mostró el estado actual de la galaxia. El imperio de la Confederación se estaba dividiendo exactamente como estaba planeado. Algunos mundos se habían rendido de inmediato. Otros habían tratado de contraatacar solo para descubrir cuán superados estaban por la tecnología de la humanidad. Sir Jack gritó de repente. Mensaje prioritario. Mago del almirante Foster. El Alto Consejo de la Confederación está solicitando una reunión. Están ofreciendo rendición incondicional. Una ovación se escuchó de la tripulación del puente. Esto era lo que habían esperado, pero no se habían atrevido a esperar tan pronto. La poderosa Confederación
se rompió en solo 2 semanas. Puso la respuesta del almirante en pantalla. Robert ordenó al almirante Foster. La cara apareció en la pantalla principal, se veía cansada pero satisfecha con todas las fuerzas de la Tierra. La guerra terminó. Antes de que realmente comenzara la Confederación, se ha rendido. Todas las naves mantienen sus posiciones actuales, y continúan las operaciones humanitarias. Demostremos a la galaxia que la humanidad sabe cómo construir la paz, así como hacemos la guerra. Robert se volvió hacia su tripulación. Escucharon al almirante. Volvamos al trabajo. Esta gente ha esperado 50 años por su libertad. Ayudémoslos a aprovecharlo al máximo. El día continuó con un flujo constante de naves de suministro aterrizando y despegando. Robert asistió a la asamblea centuriana, observando con orgullo cómo los antiguos esclavos dieron sus primeros pasos como un pueblo libre. Nuevamente al final del día recibió otro mensaje del comando de la Tierra, una alianza novata. Ya se estaba formando. 20 antiguos mundos de la Confederación habían pedido unirse junto con 15 especies liberadas. Querían que la Tierra los guiara para ayudar a construir una galaxia basada en la libertad y la cooperación en lugar de la esclavitud y el miedo. DSL. El coronel Mary gritó, quizás quieras ver esto. La pantalla principal mostraba una vista del espacio sobre el mundo Centurión. Docenas de naves colgaban en órbita, pero no eran naves de la Tierra ni naves de guerra de la Confederación. Eran naves de otros mundos liberados que venían a ayudar a sus compañeros sobrevivientes del gobierno de la Confederación. Sir Linda agregó que están llegando informes similares de toda la galaxia. Las antiguas especies esclavas se están ayudando entre sí a reconstruirse. Están compartiendo recursos, tecnología, medicina, todo lo que pueden. Robert caminó hacia la ventana gráfica mirando aterrizar otra nave de suministros de la Tierra. Pensó en lo rápido que todo había cambiado hace solo 2 semanas. La Confederación parecía invencible. Su imperio se había extendido por 10.000 mundos. Su palabra había sido ley. Entonces la humanidad les había mostrado el error de sus caminos. No con fuerza bruta o destrucción al por mayor, sino con ataques dirigidos con precisión y ayuda humanitaria inmediata. Habían roto el poder de la Confederación e inmediatamente comenzaron a ayudar a las personas a reconstruir. Mensaje del Consejo Centurión. Jack anunció que están pidiendo permiso para nombrar su nuevo hospital central en honor a la Tierra. Díganles que sí. Robert respondió, y díganles que honramos a Night. Cuando cayó en el mundo centenario, Robert miró las estrellas. La galaxia estaba entrando en una nueva era. El imperio de esclavitud de la Confederación había desaparecido. En su lugar algo mejor estaba creciendo. Algo construido sobre la cooperación, la libertad y el respeto mutuo, y la humanidad estaría allí para ayudarlo a crecer, un mundo a la vez.